gracias al Señor en este día y estemos firmes con la libertad de que Cristo nos hizo libres. Quiero mandar un cariñoso saludo a mis pastores, Jovita Aravena, un cariñoso saludo a mi pastor Luis, que se siga recuperando nuestra familia de la fe. Toda la IEDP estamos orando por usted, por su recuperación. También quiero enviar un saludo cariñoso a todos los pastores de la misión y sus esposas, a las pastoras más ancianitas, aquellas que es viuda, aquellos pastores que son viudos. También yo les quiero enviar un cariñoso saludo y a toda la directiva de hermanas Dorcas que se están preocupando para que esto sea posible. Mi hermanas queridas, también quiero dar un cariñoso saludo a Argentina y Brasil, a esos pastores que están a lo lejos, pero tan cerca en lo espiritual. Soy su hermana Lina. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si aún no desmayamos. Ánimo, Cristo viene. Dios les bendiga. Hasta pronto. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, hermanas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde una vez más. Damos gracias al Señor por este día, por esta maravillosa semana que quizás hemos tenido, ¿no es cierto? Algunas mejor, otras peor, pero lo importante es que el Señor, en las buenas y en las malas, como decimos nosotros, el Señor siempre está a nuestro lado, ¿no? A veces nos vienen las pruebas, nos vienen las dificultades, nos vienen enfermedades a nuestras vidas, pero lo importante es que tenemos un oportuno socorro en todas estas áreas de nuestra vida. El Señor nos guarde en este día, Él nos ayude y sea usted cada día una agradecida del Señor de poder ser su hija, de poder tener la fe, la confianza que nuestro Dios nos da cada día, ¿no? Él nos pide solamente que aumentemos nuestra fe. Y de esto vamos a hablar en esta tarde, porque verdaderamente, amadas, es hermoso vivir por la fe como nos habla su palabra. Gracias al Señor por esta bondad, por esta misericordia. Saludo a todas mis hermanas con mucho cariño, con mucho amor, como siempre lo he hecho, amadas hermanas, y también a los que nos escuchan en otros lugares. Sean muy bendecidos también en esta tarde y muy agradecidos por poder también escuchar esta palabra que viene de parte de Dios. Gracias al Señor por todo, para la gloria de su nombre hablo todo esto, porque verdaderamente Él es el que hace el querer y el hacer en nuestras vidas. Amadas hermanas, en esta tarde vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de Génesis, el primer libro de nuestra Biblia, ¿no? En Génesis 12, del versículo 10 al 15. Génesis 12, del versículo 10 al 15. Doy lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos da en esta tarde acerca de este varón de Dios, que es Abraham, en este momento que estamos de la lectura bíblica, y vamos a orar al Señor por esta su palabra.
Señor amado, en esta tarde alabo y bendigo su santo nombre, le doy honra, gloria, alabanza, por las misericordias recibidas, por todo el bien recibido, Señor amado, porque suyo es el reino, el poder, la gloria y la alabanza, porque en usted está el querer y el hacer con nuestras vidas. Yo le alabo, le bendigo su nombre, le honro en esta tarde, porque sus misericordias son nuevas cada día, y en este día usted nos ha permitido que alabemos y glorifiquemos su nombre, y que oigamos esta su palabra, que usted nos dará por misericordia. Señor amado, yo le pido que su bendición sea sobre toda persona que escucha esta palabra, sobre mis hermanas, sobre personas, Señor, a través de este medio que nos escuchan en diferentes lugares. Yo le ruego para que su sangre preciosa nos cubra en esta tarde, de la mollera de la cabeza a la planta de los pies, y seamos, Señor, grandemente bendecidas a través de ella. Auméntenos nuestra fe, denos gracia, denos sabiduría. Deme la fuerza a mí para poder entregar su palabra. Todo lo pido creyendo, Señor amado, para la gloria de su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios porque Él en su misericordia nos ama tanto, amadas hermanas, así como el Señor amó a este varón de Dios, ¿no? Este era un varón que es aquí donde comienza prácticamente la historia del pueblo de Israel. Y vemos a este hombre, Abraham primero, que era hijo de Taré, dice. Él tenía otros hermanos también, amadas hermanas. Hubo 2 hermanos más que son los que nombra la palabra del Señor. Y vemos nosotros que este hombre fue escogido por Dios. Dios siempre tiene, amadas hermanas, alguien a quien escoger. Así como la escogió a usted, como me escogió a mí. Porque nosotros no teníamos derecho a nada. No teníamos derecho a esta salvación. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí comienza, ¿no es cierto?, la historia de estos varones de Dios y de este pueblo que va a surgir de este varón, ¿no? Por eso que acá dice que hubo hambre, dice, en la tierra, y descendió Abraham de Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Siempre han sucedido, amadas hermanas, estos periodos. En diferentes países, diferentes situaciones, unos tienen más, otros tienen menos, viene sequía, viene mucha agua, vienen muchas cosas en la naturaleza. Y en este periodo acá en la tierra donde estaba viviendo Abraham, dice que hubo hambre. Mucha hambre, amadas hermanas. Pero sabemos, nosotros conocemos que Egipto tiene un río muy hermoso que se llama Nilo, y yo me recuerdo cuando estaba en el colegio que nos hablaban mucho del Nilo, que dice que ellos hacían 3 cosechas, me parece que eran, en el año, amada, porque subía el río y dice, ese légamo le llaman a ese, una especie de barro que tenía muchas vitaminas, muchas cosas, y crecía. Era una tierra muy fértil, ¿no? Entonces, recuerden que después más adelante, cuando llega Jacob, también fue llevado también a Egipto también por una hambruna. Allí ya habían pasado muchos años también. Y vemos nosotros que siempre surgen estos periodos. Pero siempre hay un hombre de fe, ¿no?, que Dios toma en cuenta para salvar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y aquí lo vemos nosotros el Señor formando a través de este varón, una gran nación, le dice, ¿no? Le da una gran promesa. Y esta es la fe de este varón de Dios que le creyó, hermanas, cuando Dios lo tomó en cuenta y le habló, ¿no? Y allí dice que venía, ¿no es cierto?, Abraham, ¿no? Dice que ya en el capítulo 12 dice promesas a Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amadas hermanas, por la fe de este hombre que le creyó a Dios. Y en esta tarde nos está hablando, dice que va llegando él, ¿no es cierto? Qué impresionante cuando Dios le habla a uno, amadas hermanas, es tan impresionante. Yo he tenido el privilegio que Dios me ha hablado
¿no es cierto? En alguna ocasión audiblemente, o sea, estaba yo ahí en mi cocina en una ocasión y el Señor me habla, me da un mensaje ahí y yo escuchaba la voz, no le digo que vi a Dios, no, la voz de Dios hablándome, ¿no? Y vemos nosotros acá cómo el Señor a través de esta bendición a este varón de Dios, las promesas a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas, amadas hermanas. ¿No es cierto? Los que le creen a Dios son benditos. Y aquí vemos nosotros, ¿no es cierto?, empezando su peregrinaje, este hombre que ya tenía muchas heredades, dice, y tenía mucho ganado, muchas cosas que era en aquel tiempo, ¿no? Y dice que acá en el versículo 6 de este mismo capítulo dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era el lugar donde él vivía, Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, ya las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y vemos nosotros, amadas hermanas, es tan hermosa la historia de este varón que uno no se cansa de leer. Pero acá tenemos que ver la esencia de este varón de Dios. ¿Cuál era la esencia de este varón de Dios? Era un hombre de fe. Fue un hombre que le creyó a Dios. Y aquí lo vemos nosotros saliendo, ¿no es cierto?, por orden de Dios, ¿no? Salió de ahí. Vete, le dice, a la tierra, ¿no es cierto?, de la tierra de tu parentela. Es difícil a veces dejar el lugar donde uno ha nacido, el lugar donde uno ha vivido, donde a lo mejor lo ha pasado bien, y recibir una orden así. Es bastante complicado. Nosotros en una ocasión nunca habíamos salido por el trabajo de mi esposo de acá de Santiago. Y en una ocasión así, de un rato para otro, le dicen, usted tiene que ir a tomar el cargo allá en Punta Arenas. Y nos tuvimos que ir de aquí, de en medio de nuestra parentela, y nos tuvimos que ir de la iglesia, más hermanas, a otro lugar, como era Punta Arenas, un lugar que no conocíamos, lo habíamos visto de viaje nomás, pero no habíamos vivido en él, ¿no? Y ustedes saben que allá hace mucho frío, en fin, a veces empiezan los problemas, pero nosotros, gracias a Dios, no pusimos mayor problema, pero nos fue bien allá también pudimos participar en una iglesia que nos acogió muy lindo, muy bonito, hermanas, hermanos, ¿no? Porque uno va también obedeciendo y también, ¿no es cierto?, consultando al siervo, a nuestro pastor. Claro que por el trabajo no había como otra posibilidad, pero el Señor fue con nosotros, porque íbamos también con la bendición de nuestro Dios. Y vemos acá, amadas hermanas, la fe de Abraham, y la habilidad que le daba Dios a él. Aquí en este caso, la habilidad de Abraham fue probada en 3 áreas de la fe, la habilidad de este varón de Dios, ¿no? Este rasgo que tiene que tener, dice acá, un líder, una persona que dirige. Abraham, ¿no es cierto?, llegó, dice, a este lugar, a Egipto, y dice que él de repente, a lo mejor de repente vivimos tan así que no nos damos cuenta con la persona que tenemos al lado, las cualidades, la hermosura que tiene. Y acá dice que, y aconteció, dice, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, mire, ahora reconozco que eres mujer de hermoso aspecto. Amadas, qué importante. Y aquí, esta fe se arriesgó a Abraham. Nosotros lo podemos ver como una falsedad, como una mentira. Pero acá, ¿no es cierto?, no fue tomada desde ese aspecto, sino que él era una forma de arriesgarse, de cuidar a lo que él llevaba. Y le dice, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, le dice, y a ti te preservarán la vida.
Nosotros vemos, amadas hermanas, en estos días cómo está la migración acá en Chile, cómo llegan los migrantes, cómo están llegando, cómo atraviesan el desierto, cómo hacen tantas cosas. Es difícil llegar a otro país, usted los ve cómo están en las calles, ahí esperando, amadas hermanas, algo. Es difícil ser extranjero en otro lugar, muy difícil. Y acá a Abraham le tocaba ser extranjero en este lugar. Cuando dice, cuando me matarán a mí, le dice, y a ti te preservarán la vida. Ahí como que le falló un poco la fe a Abraham, ¿no? Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti, ¿no? Y sucedió lo que Abraham pensaba. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, dice la palabra del Señor. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. ¡Qué impresionante! Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero fíjese que Dios estaba con él, y estaba él también en estas situaciones que muchas veces nos pueden pasar, amadas hermanas, ¿no? Dice que es porque este hombre había arriesgado todo para servir a Dios. Salir de la tierra de su parentela no es fácil, pero la fe de él fue arriesgarse a lo que Dios dijo, bueno, a lo que sea. Mientras yo pueda hacer algo, bien. Pero acá sabemos que está la mano de Dios y acá vemos, dice, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Le dice, ¿no? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, le dice, he aquí tu mujer, tómala y vete. Amada hermana. Entonces, dice Faraón, dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. La mano del Señor ahí en un hombre, amadas hermanas, que se arriesgó. Se arriesgó y Dios le ayudó. Nosotros muchas veces no nos atrevemos a arriesgar, nos decimos nosotros, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, yo no puedo predicar, no puedo hablar, no puedo hacer esto en la parte espiritual, también en la parte material. Siempre a nosotros nos decían nuestros viejos antes, nuestros padres, el que no se arriesga no pasa el río, decían, ¿no? Y a veces puede que nos vaya bien y puede que no, porque cuando le pedimos al Señor la dirección en algo, Él la da. Por eso que esta fe de Abraham en arriesgarse. Tenemos también la fe de este hombre que supo confiar en Dios, ¿no? Este pacto de Dios con Abraham será, dice, circuncidado todo varón que de entre vosotros. Esa fue también de las pactos que hizo Dios con este varón. En el 17:1 tenemos nosotros, 17, es todo el capítulo prácticamente, pero dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, perfección en todo nuestro caminar, ¿no es cierto? Anda delante de mí, le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Amadas hermanas, ni te multiplicaré, le dice el Señor, en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para tu Dios, y él de tu descendencia después de ti, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua será el Dios de ellos, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, le dice Dios, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, le dice Jehová Dios a Abraham. Abraham, ya aquí está cambiado su nombre. Que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre nosotros. La circuncisión, amadas hermanas, se les corta el prepucio un poquito. El prepucio es el forrito, que digamos, del pene del varón. Vamos a hablar claro en esta tarde. Entonces ellos era eso. Eso hasta el día de hoy lo tiene el pueblo judío, amadas hermanas. El pueblo de Israel tiene ese pacto. A los 8 días los niños son circuncidados, mas nosotros somos circuncidados de corazón, los que hemos sido injertados a esta oliva verde, amadas hermanas, a esta vid verdadera. Por eso que acá la fe para confiar en Dios. Imagínense, y ya Abraham llevaba 99 años cuando le apareció Jehová. Y dice que su mujer, Sara, también le fue cambiado su nombre a ella también no podía engendrar hijos. Entonces de repente uno dice, ¿de dónde va a venir esta gran descendencia si yo no tengo ni un hijo todavía? Amadas hermanas. Pero ustedes saben que después de un periodo de tiempo pasaron esos ángeles que iban a Sodoma y Gomorra, y ahí le dijeron a Sara que iba a concebir un hijo. Y ahí, hermanas, dice que Sara se rió porque ya era vieja, se le había terminado, dice, ya la costumbre de las mujeres, amadas hermanas, y ella no podía engendrar hijos por esa situación, ¿no? Pero el Señor había dado una promesa a Abraham, y Abraham creyó a la promesa. La fe para confiar. Amadas hermanas, cuando a usted le habla la palabra del Señor en muchos aspectos en su vida, en muchas áreas de su vida, ¿no? Y nosotros, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué si no tengo nada? No tengo ni dónde caerme muerta, decíamos antes habitualmente, ¿no? Y hoy día, hermanas, nosotros tenemos un Dios en quien confiar. Clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé. Y esa es la fe de este hombre. Por eso que este hombre fue llamado el padre de la fe. Un padre que tuvo fe para arriesgarse frente a esa situación. Sal de la tierra de tu parentela, ¿no? Y vino hambre, dice, y llegó ahí a Egipto, ¿no? Entró él ahí, quizás con una mentira, como decimos nosotros. Pero, hermanas, el Señor estaba en estos proyectos de Abraham, ¿no? La fe para confiar. Esta fe grande, si usted lee el capítulo 17 de Génesis, ahí va a ver todo este pacto, llega hasta el número 27, dice, no, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, se llama esta parte del órgano del varón, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto con vuestra carne por pacto, en vuestra carne por pacto perpetuo. ¡Qué hermoso! La fe de confiar Abraham en este Dios maravilloso. Pacto. Este hombre, amadas hermanas, era un hombre muy rico. Dice que cuando salió de ahí, de la tierra de su parentela, era un hombre rico, tenía muchos ganados, tenía mucho dinero, mucha plata, ¿no? Era un hombre muy bendecido, ¿no? Y en Hechos 7, 8, vemos nosotros, amadas hermanas, cómo el Señor también está ratificando a través de los apóstoles acá en el libro de Hechos, ¿no es cierto? En los Hechos 7, 8, dice así la palabra del Señor, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac
y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, ¿no? Están acá, ¿no es cierto?, ellos confirmando a los patriarcas también, ¿no? Los patriarcas movidos, dice, por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y aquí viene también otra historia que están contando, ¿no es cierto?, los apóstoles del Señor en el libro de los Hechos. Y vemos nosotros, amadas hermanas, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham le engendró a Isaac, lo que yo les estaba leyendo recién, y le circuncidó. Y Sara, hermana, era estéril y no tenía descendencia. Entonces era una fe grande, grande que tenía Abraham, ¿no? Que hasta el día de hoy esta es la fe que nos mueve a nosotros. Nosotros caminamos por fe, vivimos por fe, amadas hermanas. Si desconfiamos de las bondades del Señor, estamos, amadas hermanas, perdidas. Por eso yo siempre en la clase, cuando hablamos, yo les digo siempre, ¿no es cierto?, que esta fe, hermanas amadas, nos va a seguir siempre. En los postreros tiempos nos habla su palabra que viviremos por la fe, ¿no? Y la fe, ¿por qué viene? Viene por el oír de la palabra del Señor. Y cuando usted escudriña la palabra y ve a estos hombres, amadas hermanas, que en dificultades muy grandes se encontraron, ¿no? Pero vencieron por la fe. En el libro de los Hebreos hay una galería de la fe, de los hombres que vencieron a través de la fe. ¿En quién? En nuestro Dios, en aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Y acá tenemos después, amadas hermanas, también la fe para rendirse. Si este evangelio no es fácil, no es fácil. Abraham se arriesgó a través de la fe. A través de la fe pudo confiar en que iba a haber una descendencia muy grande. De sus lomos iba a salir. Y esta fe, hermanas, para rendirse. En Génesis 22 tenemos acá también, es muy linda esta historia de este varón de Dios. Y dice acá en el capítulo 22 de Génesis, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué facilidad, hermana, de este varón para poder estar ahí a los pies de su Dios, ¿no? Y le dice, y él respondió: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, dime lo que tú quieras. Eso es lo que yo y usted tenemos que hacer, a disponernos en las manos del Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. ¿Ah? ¿Cómo estaría usted en este momento? Lloramos cuando un hijo se nos enferma, clamamos al Señor, pedimos ayuda, que nos ayuden a orar, que nos ayuden a clamar. Es difícil, amadas hermanas, es muy difícil. Y acá dice que aconteció después de estas cosas. Bueno, aquí hay una serie de acontecimientos, amadas hermanas, antes de este capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? Amada hermana, ¿a quién amas? Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué impresionante! Amadas, qué impresionante. Y ofrécelo en holocausto. Tenía que sacrificar, matar a su hijo, presentarlo, quemarlo ahí en ese fuego, amada. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Tenía que caminar harto tenía que haber ido pensando,
Amadas hermanas, cuando pasan días con un problema, con una aflicción, ahí vamos nosotros entregándonos, inclinándonos, rindiéndonos, como dice aquí, la fe para rendirse ante la magnificencia de Dios. No es fácil entregar a un hijo, no es fácil cuando están enfermos, cuando están, ¿no es cierto?, en algún problema. Llegar y decirle, Señor, hace tú lo que quieras con él, no es fácil. Y acá dice que se levantó este hombre, y al tercer día, dice, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, dice, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros, amadas. La fe de Abraham, la confianza de Abraham. No, le dice a sus siervos, quédense ustedes aquí, que yo voy a subir al monte a ofrecer este sacrificio. No, y esperad aquí, dice, con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. Amada, qué lindo es cuando nosotros podemos confiar, esperar que Dios va a hacer misericordia con nosotros, ¿no? Y volveremos. Él tenía esa fe, él decía, sin duda en su corazón, ¿cómo Dios me va a quitar a mi hijo? ¿Cómo va a querer? ¿No es cierto? Si Él me lo dio para que se multiplicara la descendencia, dice que una descendencia incontable, ¿no? Y acá viene y le dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, dice. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, le dice el hijo. El fuego, le dice, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿No? Hijo mío. E iban juntos, dice. E iban juntos. Amadas hermanas, qué impresionante la fe de este hombre. Por eso es llamado el padre de la fe. Y esta es la fe que a nosotros nos cuesta, rendirnos ante la presencia del Señor, ¿no? De poder decir, la fe de Abraham es probada, hermana, es probada. Así como somos nosotros diariamente probadas por el Señor. Una cosita, otra cosita, cualquier cosita a veces nos está derrumbando, pero viene ahí esa fe, esa confianza. Mi Dios es real y yo tengo que, ¿no es cierto?, que hacer la voluntad del Señor. Y aquí vemos a este varón de Dios, amada, ¿no? Entonces, la fe para arriesgarse a hacer algo, la fe para confiar que Dios lo hará y la fe para rendirse ante las plantas del Señor. Y decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. Haz conmigo como tú quieras. Y aquí viene, dice, y Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le dice. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, amada. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué impresionante. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, le dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren la importancia de creerle a Dios, amadas hermanas. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, dice, por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Amadas hermanas, Dios nos va a proveer siempre. Dios proveerá, dijo Abraham, confiando en que Dios iba, ¿no es cierto?, a volver
como le dijo a su siervo, iremos y volveremos. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su esperanza, mi amada, en estos días? ¿Ah? ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo pasará esta plaga? ¿Cuándo pasará esto otro? ¿Cuándo tendré esto? ¿Cuándo tendré lo otro? No se preocupe. Créale al Señor, créale. Pídale al Señor si es su voluntad. Aquí cuando Abraham tenía que salir de ahí de Egipto porque había de Aram, porque había una gran hambre, bajaron a Egipto. Y como yo les cuento que Egipto era hasta unos años atrás un país muy próspero en cuanto a la agricultura por ese beneficio del río Nilo que tenían ahí. No sé cómo estará ahora, cómo todo ha cambiado, el cambio climático y todas estas cosas. No sé cómo será ahora, pero yo me recuerdo que yo era niña cuando nos hablaban del río Nilo en las escuelas, en la historia universal, y nos contaban ahí el légamo. Nunca se me olvidó la palabra légamo, que era el barro que quedaba ahí, y eso era un abono muy especial que daba ese río. Y amadas hermanas, y aquí lo vemos nosotros a este varón también. Y usted conoce la historia de Abraham, conoce toda, ¿no es cierto? Espero yo que usted lea, ¿no es cierto?, cómo fue Abraham, ¿no? Cómo fue con su mujer, cómo fue en su vida, cómo fue con sus vecinos, cómo fue con sus sobrinos. Lot le dijo, dice que ya lo iban todos juntos, ¿no es cierto? El sobrino siempre lo seguía porque sabía que su tío era un hombre de bendición. Así nos pasa a nosotros, amadas hermanas, también. Pero la fe que tenemos que tener es una fe en que usted tiene que arriesgarse a algo. En tu nombre, Señor, si tú me lo ordenas, yo lo voy a hacer. Consulte a la palabra del Señor, amada, consulte. Ahí está la fe, aquí está la esperanza, ¿no? Abraham, Dios le hablaba. Él hablaba con Dios y él confiaba en Dios. Y a nosotros no nos habla el Señor. En estos días nos está hablando. Tenemos que tener fe. El justo por la fe vivirá. Y en otro dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué fe tiene usted? ¿Qué fe tengo yo? ¿Chiquitita? ¿Ah? Como les decía yo estos días atrás, como la mostaza. Dice, si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, ¿qué no haríamos? Y este hombre, amadas hermanas, tuvo esa fe para arriesgarse, ¿no es cierto? Ir con su mujer, que era de hermoso parecer. ¿Ah? Era un atractivo para el hombre que siempre mira la belleza de las personas, ¿no? La fe para confiar, ¿no? Si usted no tiene fe, usted va a decir algo, no creo que me vaya a ir bien. Si usted va ahí con ese ánimo, por supuesto que no va a alcanzar nada. Usted tiene que arriesgarse. Sí, Señor, yo sé que me va a ir bien, yo sé que va a pasar esto, yo sé que si hoy me falta esto, tú me lo vas a dar, Señor, ¿no? Y rendirse ante los designios de Dios. ¿Ah? Rendirse, ¿no? Abraham, hermanas, lo vemos aquí, ¿no? Dame a tu hijo, tu único, y le decía más encima, tu único, amada hermana. El Señor nos bendiga en esta tarde, Él nos llene de su gracia, sea esta fe de este varón. Es tan hermosa la historia de Abraham. Fíjese que él fue el primer diezmador a Melquisedec. Dice que él dio, ¿no es cierto? Este era un sacerdote, según la orden de Melquisedec, dice. Y él daba, amadas hermanas, todo lo que le correspondía a Dios, él se lo daba. No, yo no le estoy diciendo a usted que usted lo haga, no sé cómo es su fe, no sé. No estoy pidiendo eso, no estoy diciendo eso, sino que vemos aquí el primer hombre que hizo todas estas cosas sin haber tenido una escritura ahí, una ordenanza, ¿no? Pero vemos nosotros que este varón de Dios, un varón, amada hermana, conforme al corazón de Dios. Y lo vemos acá, ¿no es cierto?, después con su hijo Isaac, como vinieron estos dos varones también de parte de él, de su matrimonio con Rebeca. Y los vemos como nació Jacob y nació Esaú. Y ahí, hermanas, viene de Jacob, viene esta gran descendencia, estas tribus de Israel, amadas hermanas, que tuvieron que sufrir mucho en Egipto, ¿no? Porque por muchos años no escucharon de Dios tampoco. Entonces, cuando empezó a ser aprisionado, empezó Dios a visitarnos. Él oyó el clamor de ese pueblo. Él siempre oye nuestro clamor, amadas hermanas. Él siempre nos oye. Dice que este pueblo empezó a clamar y Jehová miró y vio que su pueblo estaba siendo oprimido. Él lo sabe todo, Él lo sabe, amada.
saben las situaciones que estamos, pero él espera esto, pues, este rendimiento que tuvo, el rendirse a las plantas del Señor. Señor, yo no puedo con esto, Señor, pero yo sé que tú puedes ayudarme. Señor, es tanta mi pena, es tanta mi congoja, es tanta mi aflicción. Pero tú puedes, Señor, ayudarme, tú puedes. Ríndase al Señor, mi amada, ríndase al Señor. En la aflicción, en la angustia, entréguele esa carga al Señor. Señor, yo no puedo, pero sé que tú puedes ayudarme. Y Él lo va a hacer así como lo hizo con este hombre, ¿no? Él decía, iremos y volveremos, espérenos aquí con el asno, le dijo a su gente. Y estuvo su hijo ahí tirado, él con el cuchillo levantado, dice, para degollar a su hijo. Amada, ahí, detente, detente. Y vemos nosotros cómo el Señor es tan misericordioso con nosotros, es tan, ¿no es cierto?, guiador de nosotros. Él es el que nos guía a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. La fe que mueve al mundo, amada hermana, esta fe mueve al mundo. Usted no crea en el otro de allá, no crea, no, el Señor, confíe en Él, ríndase a Él, ríndase. Esta es la parte que más me ha gustado de esta hermosa palabra que nos da el Señor. Cómo este varón de Dios, siendo un hombre tan poderoso, tan rico, amadas hermanas, y nosotros a veces no tenemos polvo ni en los zapatos y somos orgullosas. En cambio, él se rindió a las plantas del Señor. Él pudo confiar en su Dios. Él pudo, amadas hermanas, arriesgarse, ¿no es cierto?, a salir de la tierra de su parentela y ir allá donde Jehová Dios le dio, ¿no? Y aquí vemos nosotros cómo la palabra del Señor, que es fiel y verdadera, ella es la que nos va a guiar a nosotros. Y en esta tarde, amadas hermanas, veamos aquí, ¿no es cierto? Dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, le dice Abraham, ¿no? Le dice, que eres mi hermana. Ellos eran primos, amadas hermanas. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, dice, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y vemos nosotros cómo Dios intervino inmediatamente, ¿no es cierto? Atacó a esos hombres y con esa enfermedad Faraón y pudieron quedar libres. El Señor nos bendiga, amadas hermanas, en esta tarde. Él nos llene de su gracia y usted pueda ser como este varón de Dios, ¿no? Pueda rendirse ante la potencia de Dios, ante la eminencia que es nuestro Dios. Él lo hizo así, ¿no? Él lo hizo así. Su fe probada a lo máximo, amadas hermanas, a pedirle a su Hijo, su único. Qué lindo. Que el Dios de paz nos bendiga en esta tarde, amadas hermanas, Él nos llene de su gracia y podamos cada una de nosotras pedirle a Dios que nos aumente cada día nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto? Hombres de poca fe, le decía a sus discípulos. ¿Y qué decían sus discípulos? Señor, aumentanos la fe. Así digamos nosotros también en esta tarde. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, amadas hermanas, Él nos llene de su gracia. Y para mi Dios que vive, doy toda honra y gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.